Ahora, bienvenidos nuevamente con ustedes. Esta enseñanza bíblica, la continuación. Estamos haciendo la segunda parte para que lo sepa la generación venidera. Y la verdad es que me agrada mucho que hay también otros predicadores que están también dando esta enseñanza sobre que lo sepa la generación venidera y lo han tomado de una manera muy especial. E incluso están hablando de que la generación venidera tiene que mirar de no cometer quizás los errores que se han cometido ahora, en la actualidad que hemos cometido, para que no los cometan la generación venidera y que también puedan tener en cuenta también las cosas que tenemos que cambiar y acercarnos más al punto de vista de Jesucristo. Y me agrada que muchos predicadores y pastores en la iglesia están en este mismo espíritu. Gracias a Dios. Bueno, hemos tenido la enseñanza, la primera parte, que lo sepa la generación venidera. Le damos bienvenida a los dos hermanos, tres hermanos que están ahorita en Facebook, los tres hermanos que están conectados en Facebook. Queremos darle la bienvenida y esperamos que podamos deleitarnos hoy en su palabra, porque esa es la finalidad de crecer en conocimiento y que nuestro intelecto adquiera más, podemos inferir más de este precioso alimento que es la palabra de Dios. Quiero yo leer lo que es la generación, ¿cuál es la generación de los rectos? ¿Cómo hacemos para que una generación sea recta? Vamos a leer el Salmo 112 y versículo 7. La generación de los rectos. Bien importante esto, porque una de las preguntas que usted se puede hacer como todos los cristianos es cómo una persona puede cambiar o cómo podemos cambiar a esa persona. Entonces, a veces cometemos el error de comenzar de exterior a cambiar a la persona de afuera hacia adentro. Pero la manera más correcta de cambiar a una persona, como Dios la cambia, es de adentro hacia afuera. Recuerde que esa es la parte y es el punto de vista de Cristo. Por eso Jesucristo dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, porque enseña como doctrinas mandamientos de hombres. Con los mandamientos de hombres nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros cambiamos, o sea, la palabra de Dios es la que obra y la que hace el efecto es la verdad de Cristo. Recordemos eso, que la que hace el efecto es la verdad de quién, de Cristo. Bendiciones a todos los cuatro hermanos que están en Facebook y quiero decirles lo siguiente, vamos a escuchar a la hermana Sandra leyendo Salmo 112, versículo 7, que nos dice. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Ahora el versículo 2, por favor. Bien, hijo. Del mismo. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. La generación de los rectos será bendita. Recuerde que yo di un versículo comenzando en la enseñanza anterior de un rey de Israel que había hecho lo recto delante de los ojos de Dios durante todo su reinado, 29 años, que era el rey Amasías, que está en Primera de Crónicas 25:2. Pero su corazón no era ¿qué? No era perfecto delante de Dios. Y esto es bien importante. Usted puede ver personas que hacen lo recto como hijos de Dios, como personas cristianas, pero el corazón solamente lo conoce Dios. Lo que yo quiero con esta enseñanza es que usted pueda adquirir el conocimiento de cómo ser tanto exteriormente recto ante Dios como interiormente ser recto ante Dios. Porque el rey Amasías hizo lo recto durante 29 años de su reinado en Israel, pero más su corazón no era perfecto delante de Dios, dice ahí en 1 Crónicas 25:2. ¿Cómo nuestro corazón puede ser perfecto delante de Dios? La única manera de ser perfecto, el corazón delante de Dios, es cuando usted y yo tengamos la mente de Cristo. Entonces, la generación de los rectos. Vamos a mirar ahora unas clases de generación que hay dentro de las mismas generaciones. Porque usted quizás se haya encontrado con estas personas. En Proverbios 30:11 dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre. Ustedes han visto esta generación que se ha levantado contumaz y rebelde, que los hijos no respetan a los padres y maldicen a sus progenitores. Proverbios 30 y versículo 11. Estas son clases de generaciones que se manifiestan dentro de la generación actual. Puede leerlo, hermana Sandra, por favor. Hay generaciones que maldice a su padre y a su madre no bendice. Ahí está. Hay
Maldiciones que maldicen a su padre y a su madre no la bendicen. Entonces, esa es una generación que existe que ustedes la han visto. Y una generación que hace esas actitudes, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Pero hay generaciones también, dentro de esta generación hay generaciones que en su propia opinión son limpias. Usted ha hablado con personas y no, pero es que yo no le hago mal a nadie. Yo no tengo por qué estar en una iglesia cristiana o por qué estar siguiendo a Cristo, porque yo soy una persona que no le hago mal a nadie, que estoy todo tranquilo. De mi trabajo a mi casa y de mi casa a mi trabajo, yo no le hago mal a nadie. Está en Proverbios 30 y el versículo 12, hermana Ana, por favor. 30, 12. 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación que es limpia en su propia opinión. ¿Qué sucede con esto? Cuando la generación es limpia en su propia opinión, usted se va a encontrar con una persona que, hombre, suena mejor que un cristiano. Mire, yo no hago esto, yo no hablo mal de nadie, yo no hago esto, yo no hago esto. Oye, usted se porta mejor que un cristiano. Pero el problema no es que no haga mal las cosas o que no dañe a las personas. El problema es que nosotros, el mensaje de Cristo, hermano Carlos R. Martín, Dios le bendiga, el mensaje de Cristo es muy claro. Cuando él se encuentra con un príncipe de los judíos llamado Nicodemo, Nicodemo calificaba totalmente como un cristiano, era un hombre de Dios, pero Dios tenía un mensaje para él. ¿Y era qué? Saludos, hermano. Oh, Dios le bendiga. Es bien importante que nosotros sepamos cuál es el mensaje que debemos de tenerle a esta clase de generación que son limpias en su propia opinión. El mensaje que Cristo le da a Nicodemo es, si usted no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Bienvenidos los 6, los 7 hermanos en Facebook, Dios les bendiga. Si usted no puede nacer de nuevo, no va a entrar en el reino de Dios. Si usted no nace de agua y del Espíritu, usted no va a entrar en el reino de Dios. Entonces, nacer de nuevo es el mensaje para estas personas. La persona, si no nace de nuevo, no puede entrar y ver el reino de los cielos. A lo cual Nicodemo le dice, ¿puede acaso una persona siendo viejo volver a nacer? O sea, volver al vientre de la mamá y volver a nacer. Jesucristo le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, esta enseñanza es para esa generación que son limpias en su propia opinión. Yo no le hago mal a nadie, yo no le hago no. Lo importante es que usted tiene que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de agua y del espíritu? ¿Cómo nacemos nosotros del espíritu? Nosotros tenemos la enseñanza que si nosotros recibimos del espíritu, es cuando nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Pero desde el punto de vista de Cristo, nacer del Espíritu no es recibir solamente el Espíritu Santo. Desde el punto de vista de Cristo, recibir el Espíritu Santo es para recibir ¿qué? Poder. Y el poder es para tener la fuerza de nosotros poder llevar el Evangelio de Cristo. Por eso, Hechos capítulo 1 y versículo 8 nos dice claramente, recibiréis, Jesucristo está hablando y dice, cuando venga el Espíritu, recibiréis poder, cuando venga sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, esto que lo sepa la generación venidera. Nacer del Espíritu es cuando usted y yo inferimos las palabras de Cristo que son espíritu y son vida y las ponemos en práctica. Ahí es que comenzamos a nacer cuando practicamos las palabras de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, en 2 Corintios 5, 19, dice, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si hay nueva criatura es porque ha nacido. ¿Pero por qué es nueva? Porque he aquí todas las cosas viejas que pasaron y todas son hechas ¿qué? Nuevas. La única manera para que pase todas las acciones pasadas en nuestra vida es porque debemos de practicar ¿qué? El Evangelio de Cristo. Entonces nos da nuevas ¿qué? Nuevas acciones. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. La única manera que usted va a ser nueva criatura, escúcheme bien, no es solamente porque usted se haya mandado a bautizar. Ese es un proceso. No es porque usted haya recibido el Espíritu Santo. Otro proceso. La única manera que usted puede dar testimonio de que es una nueva criatura es cuando usted ha nacido de agua y del Espíritu. ¿Y cuál es el efecto que da eso? Que todas las acciones pasadas, ¿qué?
desaparecieron y aquí todas las acciones son hechas de acuerdo a la práctica del Evangelio de Jesucristo. Hermana Rosario, Dios le bendiga. Entonces esta generación que limpia su propia opinión, tenemos que darle un mensaje, tienen que nacer de nuevo. Eso es lo que dice Cristo. Y ahora le diríamos a ellos, ¿usted cree que si Cristo dice que tiene que nacer de nuevo, Cristo está equivocado o usted dice que no le interesa eso? Ahí es donde viene, hay que confrontarlo con nuestro maestro. Vamos a mirar a otra clase de generación, que es aquellos que no aceptan ninguna cosa, y la Biblia lo llama de los ojos altivos. El versículo 13 del mismo Proverbios 30, hermana Sandra. Hay generaciones cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Esto es aquellas personas que es lo que ellos digan, eso es, y todo, aunque estén equivocados. Recuerden que es muy importante hoy en este tiempo que usted adquiere el conocimiento de Cristo. ¿Cómo nosotros debemos de evangelizar? Y hablaba hace un momento, no sé si puedo darlo en esto porque es necesario que lo sepa la generación que estamos actualmente y la venidera. ¿Cómo evangelizar a un homosexual o a una lesbiana? Ahora que la ley le ha dado derechos en algunos países. ¿Cómo podemos nosotros evangelizar? Primero que todo, hermanos, nosotros tenemos que manifestar el amor de Dios hacia ellos. Primero que todo. No le vaya a hablar usted a una persona homosexual si ustedes dos se ven como enemigos, porque esa otra persona no te va a aceptar a ti bajo ninguna circunstancia. No te va a dejar hablar, va a atacarte, va a atacar porque él está en una posición de que este viene a mí a hacerme daño. Entonces, ¿cómo nosotros evangelizamos a un homosexual o a una lesbiana? Es algo muy sencillo cuando se hace con sabiduría. Primero que todo, el Señor Jesucristo dijo, amad a quienes, amarás a tu prójimo como quién, como a ti mismo. Partamos de eso, amar al prójimo como a ti mismo. Nunca usted arregla a nadie sacándole todos los errores en cara. Eso es como cuando viene el muchacho de practicar el fútbol y llega todo vuelto nada. Mire cómo tiene esa pantaloneta, mire la cabeza llena de mulliga, de vaca, mire todo eso. Usted no lo limpia así. Pero si usted le dice al muchacho, quédate ahí, y coge esa manguera, abre la llave y le da un duchazo con la manguera, un poco de agua, de esa manera es que el muchacho queda limpio. Pero viene la pregunta, ¿cómo evangelizar a un homosexual o a una lesbiana? Porque es nuestro prójimo. Y el mandamiento claro dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí donde tiene usted que entrar a él y hacer lo que él te ve a ti como su amigo. Cuando ya es tu amigo, él te puede escuchar. Y él puede estar en silencio algún momento. Y simplemente una pregunta, dígale usted. Todo lo que hay en tu ser, escúcheme bien porque esto es bien importante, todo lo que está en tu mente, todo lo que hay en tu mente, ¿bajo qué sistema usted adquirió todos esos conocimientos que hay? Si usted es un profesor de química, si usted es un señor que trabaja, es un contador público, ¿usted cómo adquirió todo lo que es usted dentro de sí? ¿Usted cómo adquirió todo eso? Bueno, leyendo los libros, le va a contestar, o estudiando esto. Mira, todo lo que usted adquirió fue a través de dos cosas. Primero lo adquirió a través de los 5 sentidos y lo otro lo adquirió por su imaginación. No más. Ahora usted le dice a esa persona, si todo lo que usted adquirió fue a través de los 5 sentidos por su imaginación, usted estaba pensando y le llegó un pensamiento, eso es imaginación. Ahora, usted puede tener una idea, hermano Tulio Álvarez, Dios te bendiga, mijo. Usted puede tener una idea que es una idea que llega a tu mente, se convierte en pensamiento. Esa idea se convierte en pensamiento. Cuando ese pensamiento se convierte en una imaginación, el próximo paso es la acción. Por eso es que muchos dicen salen del closet. Pero ya ellos tenían la idea, tenían el pensamiento y llegaron a la imaginación y después de la imaginación fue ¿qué? La acción. Salieron del closet. Pero ¿cómo le hablamos a ellos con el amor de Dios, a los homosexuales? ¿Cómo lo evangelizamos? Yo quiero decir esto, ¿por qué? Porque ahorita hay unos problemas graves por falta de sabiduría. Están atropellándolos. Y nosotros no atropellamos, escúcheme bien, al prójimo. Nosotros atropellamos y destruimos la mentira. Por eso le digo, hay que preguntarle qué es lo que hay en sus mentes. Hermana Noemí Amaya, Dios te bendiga. ¿Qué es lo que hay en sus mentes? Entonces va a decir, bueno, todo es a través de los 5 sentidos y de la imaginación.
Cuando nosotros estamos hablando de eso de los 5 sentidos, por eso es la generación que es sabia en su propia opinión, 7 personas, Dios les bendiga. Es importante lo siguiente, decirle a ellos, a usted todo lo que ha entrado entonces por los 5 sentidos y la imaginación, hago la pregunta, ¿los sentidos pueden ser engañados? Sí, los sentidos pueden ser engañados. Claro, el sentido óptico puede ser engañado. Si usted hace una ruedita igualita, 2 rueditas igualitas, y a la una la rodee de rueditas pequeñas y a la otra de rueditas grandes, usted va a pensar que la que está rodeada de los círculos grandes es más pequeña que la otra que está rodeada y juntas tienen el mismo tamaño. O sea, los sentidos pueden ser engañados. Una persona habla, oye, mi hija, ¿cómo estás? Esto, y es el esposo y resulta que es un delincuente imitando la voz del esposo. Puede ser engañado. ¿La imaginación puede ser engañada? Claro, también puede ser engañada. Usted está evangelizando el homosexual, la lesbiana. La imaginación puede ser, sí. Usted oye un ruido, oye como un grito y dice, uy, ¿a quién están matando? Y resulta que no están matando a nadie. Pero usted, el sentido le comunicó un grito, pero usted en su imaginación pensó una cosa y lo dio por verdad. Hermano Tulio, lo dio por verdad. ¿Cómo podemos entender este versículo que dice Dios ama al pecador, pero no aborrece el pecado? Muy buena pregunta. Estamos en el tema de que amamos al pecador, pero no amamos ¿qué? El pecado, que es el virus. Amamos el enfermo, que es nuestro prójimo, pero no amamos ¿qué? La enfermedad. ¿Qué hace la ley del Antiguo Testamento? La ley del Antiguo Testamento da el diagnóstico. ¿Qué hace la ley de Cristo? La ley de Cristo es la medicina para matar el virus y sacar el pecado. Por eso Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso esto es importante, hermano Tulio. Que dar la verdad, no la verdad de una denominación, la verdad de Cristo, que es la verdad absoluta. Eso es lo importante. Entonces nosotros tenemos que dar en cuenta, tener esta sabiduría para entender que la otra ley está dando el diagnóstico. ¿Quién es? Es una lesbiana, es un homosexual. ¿Y Cristo me manda a amarlo? Sí, me manda a amarlo, pero Él no me manda a amar el pecado. ¿Por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Porque amaba al pecador o porque no amaba al pecado? Porque amaba al pecador. Y hago la pregunta, cuando Cristo murió en el Calvario, ¿murió por las lesbianas, por los homosexuales? Claro que murió por ellos. ¿O por ellos no murió? Murió por ellos. El asunto es que nosotros no sabemos presentar bien el tema. Por eso le estoy diciendo yo, ¿cómo evangelizar a un homosexual o una lesbiana? Primero, ustedes tienen que ser esa parte de amar al prójimo. Todos tenemos que entrar en esa parte. Quitar tantos prejuicios que hay. ¿Ya? A Jesucristo, los escribas y los fariseos le dicen a los apóstoles, óyeme, ¿cómo es que dice que tu maestro es un profeta? ¿Y por qué anda ahí comiendo con pecadores y pecadoras? Y los apóstoles se quedan como, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ahí andando con fulano y mengana y todo eso. Y fuera de eso, hoy comiendo en la mesa. Entonces Jesucristo que oye y los apóstoles no pudieron contestar. Jesucristo, Gary Silvestre, Dios te bendiga. Jesucristo dice lo siguiente. Entonces pasó lo siguiente. Jesucristo dice, ¿quiénes tienen necesidad de médico? ¿Los sanos o los enfermos? Entonces ellos le dicen, pues los enfermos. Entonces Cristo le dice, para que sepa que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Por eso la hermano Tulio hace una pregunta muy interesante, que lo que pasó en Sodoma y en Gomorra. Fueron 2 ciudades, en esa época no había ley y Dios le tocó, no había estado todavía la ley del monte Sinaí, y Dios le tocó obrar, pero prontamente, porque la maldad era tan terrible en esas 2 ciudades y tuvo que destruirlas. Fueron destruidas. Y estas personas que murieron, por eso cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice, fue y les predicó a los que en otro tiempo no obedecieron a Dios. Eso está en Primera de Pedro. Hermana Isabel Vaquero Monguí. Entonces, aunque ellos fueron destruidos y no había ley en ese momento, porque no estaba todavía pues Moisés ni Abraham, porque eso fue en Génesis 18, capítulo 18. Entonces, Cristo cuando muere en la cruz del Calvario y él muere, en Pedro dice que fue y le predicó a los otros que en otro tiempo habían muerto, sin que habían desobedecido a Dios y que habían hecho lo malo, para que todos haya la misma oportunidad de la salvación. Entonces estamos mirando ahorita en la manera cómo evangelizar un homosexual y una lesbiana. ¿Qué es lo que lo sepa la generación venidera? Entonces nosotros decimos, ¿qué es lo que hay en tu mente? Todo. Entonces puede ser engañado los 5 sentidos
y la imaginación también nos puede engañar. Entonces se le hace la pregunta a la persona. ¿Usted cree que la imaginación te ha podido engañar algunas veces? Sí, algunas veces me han engañado la imaginación. ¿Los sentidos se han sido engañados alguna vez? Sí, alguna vez. Exacto. Bueno, ahora usted le dice, según tu cuerpo orgánico, ¿qué clases de cromosomas hay? ¿Hay algún cromosoma gay o homosexual? Bueno, puede ser que lo haya, le puede decir el homosexual o la lesbiana. Y usted puede decirle totalmente con toda la verdad, decirle, mire, científicamente solamente hay cromosomas que son XX, que da la mujer, y XY, que da el hombre. Y esa es la verdad, esa es la verdad. Pero en tu imaginación entró una idea que se convirtió en pensamiento, y ese pensamiento en una imaginación, y la imaginación te convirtió en una acción que te sacó del closet. Y entonces no llegó con la verdad, porque la imaginación, ¿cómo los cinco sentidos pueden ser engañados? El cuerpo te está diciendo la verdad, que eres XY, que eres hombre. Pero tu imaginación te está diciendo, no, no soy eso. Entonces, usted no puede solucionar eso, ¿correcto? Eso es imposible, misión imposible. Pero yo te quiero dar a ti la verdad. Y te quiero presentar a alguien que va a transformar tu vida. La persona te está escuchando, está poniéndote cuidado, ¿ya? Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hay un versículo que dice, y lo dice Jesucristo, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Hermano Andrés Gómez, Dios te bendiga. Separados de mí, nada podéis hacer, lo dice Cristo. Entonces, cuando usted le dice eso a la persona, usted le puede hacer la pregunta, ¿tú crees que tú puedes cambiar? No, imposible que yo soy así. Yo no puedo cambiar, hermano Henry. ¿Pero te gustan las cosas de Dios? Sí, me gustan. ¿No ha encontrado usted una cantidad de homosexuales dentro de las iglesias? Claro que las hay. ¿Y por qué están así? Porque precisamente no le damos la medicina correcta. Le estamos dando una cantidad de mandamientos de paños, de agua tibia para quitarles el dolor. No, es por dentro el cambio, aquí, en la mente. Entonces usted dice, vea, ¿usted le gustaría aceptar la verdad de tu cuerpo y no la mentira de tu imaginación? ¿Le gustaría aceptar la verdad? ¿A usted le gustaría vivir todo el tiempo engañado por una mentira? Que una mujer diga te ama y no te ama. Y usted creyendo que sí, ¿a usted le gustaría estar engañado? No, para nada. Yo quiero que me hablen a mí con la verdad. Me gusta la verdad. Ok. Yo te voy a presentar a ese ser especial que puede quitar tu mentira y colocar la verdad de tu vida. Si tú eres hombre, va a colocar esa verdad porque tu cuerpo está diciendo y a grito está diciendo XY. Y si tú eres mujer, tu cuerpo humano está diciendo a gritos XX. Pero tu imaginación fue engañada y ya ha opacado esa verdad. Pero yo te voy a presentar al que diseñó el cuerpo para que te ayude a aceptar la verdad de tu cuerpo. ¿Quiere que hagamos una oración? Tú no tienes que hacer nada. Solamente decirme sí, o como dice Jesucristo allá en Apocalipsis, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres que hagamos una oración? Sí, ya abrió la puerta. Vamos a orar, cierra tus ojos, repite esta oración después de mí. Entréguelo a Cristo y Cristo va a hacer la obra en esa persona. Yo le voy a contar algo. Y el poder de Dios es tan grande. Y yo conocí una persona que era homosexual. Tenía como unos 35 de años. Hermana Marta Quevedo, Dios le bendiga. Y tenía esa persona ese problema. Y lo miré yo allá a distancia y dije dentro de mí, Señor, yo nunca he evangelizado a un homosexual. ¿Cómo sería evangelizar? Y el Señor que conoce todos los corazones me dijo, vaya y dele un abrazo y dígale que tú lo amas con mi amor. Yo sé qué van a pensar mis compañeros de trabajo, los prejuicios de todo. Entonces, oye, está bien, yo lo voy a hacer. Y además, pensé, me llegó ese pensamiento, dígale que yo también lo amo y que quiero que cumpla la misión que lo mandé a hacer a la tierra como hombre. Está bien, yo lo voy a hacer. No ahorita, pero lo voy a hacer. Entonces, bien importante esto que nosotros tengamos en cuenta,
que las cosas de Dios hay que entenderlas. ¿Ya? Muy importante esto. Entonces yo al fin y al cabo no le doy ningún abrazo porque yo iba a mi trabajo y él estaba ahí en el trabajo. Entonces comienzo yo y me embolaté un poquito y no sabía a quién anotarle porque entró mucha gente y tenía que distribuir el trabajo. Entonces el hombre me está observando, el homosexual. No quiero decir el nombre porque esto es público, entonces quiero mantener su reserva. Me estoy viendo y me dice, bueno, usted no dice que usted es pastor y usted por qué está como tan de mal genio y esto. Y no, no estoy de mal genio, estoy azarado porque entró tanto trabajo y no sé ahora a quién anotárselo para que repartirlo para todos, ¿ok? Y le digo yo a propósito, ¿me dejaría que te diera un abrazo de salud? Dice, claro, venga. Yo, hermano, yo le soy sincero. Yo pensé, mis compañeros de trabajo que irían a pensar, pero bueno, fueron como, para que suene bien bonito, no sé cuántos pasos, pero voy a decirlo así, fueron mis 7 pasos más difíciles. Di mis 7 pasos, llegué donde él y lo abracé y le dije, quiero que sepas que yo te amo con el amor de Jesucristo. Y Jesucristo también te ama y quieres. Y él te dice que quieres que cumpla la misión que te mandó a hacer a la tierra como hombre y lo solté. Y el hombre quedó, ay, ay, te pegó duro, ¿cierto? Sí, sí. Es que esas palabras no son mías, el Señor me las dio hace como 3 horas antes de que te dijera esto. Como a los 8 días esa persona me dice, don Henry, desde que usted me dio el abrazo todas las noches, veo esta semana toda la noche sueño que estoy en una iglesia cantando himnos. Bueno, después yo ya me retiré de ahí, de ese lugar y fui a trabajar a otro lugar, de la misma empresa, pero en otro lugar. Y entonces, al año volví nuevamente ahí. Cuando oigo una voz que me dice, así en la parte de atrás me saluda, me dice, hermano Henry, Dios lo bendiga. Y yo volteo a mirar y era el hombre. Digo, ¿y eso? Hermano Henry, yo ahora soy cristiano. Oh, qué bueno. Y mire lo que él me dice, hermano Henry, yo sí que estaba, pero bien perdido. Entonces, hermanos, si usted ve, en ningún momento yo juzgué, ni lo critiqué, ni nada. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta para evangelizar. El amor de Dios es diferente, es con sabiduría. Por eso es que Mateo, en Lucas 21:15 dice, cuando ustedes vayan a hablar, no penséis lo que usted va a decir. Usted tiene un estilo, yo tengo mi estilo. Yo puedo atropellar a alguien como usted quizás ha atropellado a otra persona por falta de sabiduría. No, no lo hagamos así. Dice, no piensen lo que ustedes vayan a decir. O sea, eliminen su punto de vista. Y si usted elimina su punto de vista, mire lo que dice el Señor. En aquella misma hora yo te voy a dar una palabra y te voy a dar una sabiduría que no la podrán rechazar. Escúcheme bien, vea, palabra y sabiduría, ¿quién la da? Cristo. Eso no viene por la homilética, hermenéutica o exégesis o nada de eso. Es Cristo que te va a dar esa palabra y esa sabiduría que no la podrán rechazar aunque se oponga. ¿Cómo se opone a esto de la palabra de Dios? Pero no pueden rechazar si usted le habla con amor. Entonces, que lo sepa la generación venidera. Y quizás aquí yo coloco esta generación en el versículo 12, que dice que en el versículo 13 que son de ojos altivos y levantados y todo. Entonces, es para que lo sepa la generación venidera. Y vamos a ver, hermana Miriam, si me lee el mismo Proverbios 30, pero el versículo 14, que son otra clase de generación. Estos son que hablan tremendamente, que si usted se descuida, te gana hablando. Hay generaciones cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. Imagínense, hay generaciones que sus dientes son espada y sus muelas son cuchillos. Eso es como hablar con un filósofo. Un filósofo. Yo les voy a contar esta historia. Son cosas que son buenas porque yo quiero. Y hermanos que están en línea, no tengan temor, háganme las preguntas, así como el hermano Tulio que pasó y todo esto. Porque es importante que nosotros aprendamos, porque nada de lo que se aprende desde el punto de vista de Cristo va a sobrar. Antes te va a edificar y vamos a hacer tesoros en los. En cierta ocasión, hablando de esto que son como espadas y dientes, yo estaba muy jovencito y fui con mis padres a visitar un familiar, pero mi familiar estaba casada con un señor que tenía un programa de radio a nivel político y hacía foros y era un tremendo ateo, materialista, filósofo, leninista, marxista, bueno, socialista, comunista y ateo.
Y mi padre se puso a evangelizarlo a él. Ellos estaban sentados en el comedor, yo estaba en la sala y escuchaba la conversación. Yo tendría unos 12 años de edad. Y yo vi que mi padre no pudo con él. Y él le ganó. Pero dentro de mí, yo dije, mi padre no está preparado para hablar con esta clase de personas que tienen los dientes, es una generación que tiene los dientes afilados como espadas y sus muelas como cuchillos para hablar. Los filósofos materialistas, socialistas, marxistas, leninistas, comunistas. Y ahora agregarle algo más, terroristas. Bueno, les quiero decir que yo ese día, no me gustan los juramentos, pero yo había escuchado una historia que Simón Bolívar había hecho un juramento en el Monte Sacro de Italia, que libertaría a las 5 repúblicas. Y me quedó sonando eso y dije, Señor, permítame que yo pueda un día muy lejano venir a este hombre y permítame que yo me prepare para venir y hablar con él. Así sea dentro de 10 años que yo venga. Hago ese juramento. Yo sé que tu palabra, que la Biblia es la verdad, pero mi padre no está capacitado para hablar con una clase de estas personas. Permítame que yo me prepare. Hermano, cosas de la vida, pude tener acceso a estudiar filosofía y letras. Y lo que Dios me ha dado no es, ni voy a decir yo que estoy predicando con filosofía y letras porque no es, pero sí Dios me dio una sabiduría por encima de filosofía y letras. Y se llegó el día en que yo tuve que llegar a ese lugar y estaba el hombre con un amigo de él y nos pusimos a hablar. No puedo darle los detalles, pero sí le puedo decir algo. El amigo que estaba con él, nosotros los colombianos tenemos un dicho, y el amigo decía, Raúl, yo hoy te veo extraño. Hoy no lo veo el hombre ágil para hablar que era. ¿Qué te pasa? Hoy lo veo yo y tengo un dicho que es como juego, y decir, hoy lo veo yo grave, por decir que no da el rendimiento. Y a mí me decía el otro, usted se ve muy jovencito, pero usted parece que usted ha hecho algún doctorado, ¿cierto? Entonces, hermanos, yo le voy a decir algo. Pude, con la ayuda de Dios, pulverizar todas esas filosofías y huecas sutilezas según los rudimentos del mundo y según las tradiciones del mundo. ¿Con qué? Con el punto de vista de Jesucristo y la sabiduría de Cristo. Por eso, hermanos, yo les voy a decir algo. El asunto no es predicar como locos. Predicar como locos hay por todo lado. Y evangelizar como locos hay por todo lado. El asunto aquí, que lo sepa la generación venidera, es que usted y yo hablemos como Cristo y tengamos la sabiduría como Cristo. Ese es el punto que debemos de aprender la nueva generación y esta generación. Vamos a leer otro versículo que está en el libro de Isaías 1:4. Hay generación de malignos. Uno dice, pero ¿cuál es la generación de malignos? Porque los malignos serán los ángeles caídos, ¿o qué? ¿Cómo nos dice ahí, hermana Sandra, Isaías 1:4, qué dice? Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Amén. Una de las palabras claves, y gracias hermano Tulio Álvarez por mencionarla, porque esto va a ayudar también en el video a los hermanos. Una de las palabras claves es que se está utilizando la palabra homofóbico, homofóbicos. Pero realmente esa palabra la sacaron más que todo hermana Elianet Paterkin. Excelente, hermano. Dios le bendiga. Igualmente, Dios le bendiga, hermana. Estamos aquí haciendo con la ayuda de Dios lo más para colocar un pueblo que sepa, que tenga la sabiduría de Cristo. Amén. Entonces, esa palabra homofóbico no la sacamos los cristianos, la sacaron los grupos de la LGTB. Y ellos son los más homofóbicos realmente. Ellos son homofóbicos porque ellos no te van a aceptar, hermano tuyo, no van a aceptar el punto de vista de la Biblia. Jamás. Ellos sí son homofóbicos. Entonces, pero ellos lo utilizan diciendo que no somos homofóbicos porque rechazamos el homosexualismo. Entonces, que no somos tolerantes. Entonces, yo quiero explicar eso de la tolerancia. Escuchen bien esto, hermanos, porque esto es bien importante. Nosotros no somos homofóbicos, ¿en qué aspecto? En el aspecto en que nosotros estamos ganando y salvando, o sea, Cristo a través del mensaje del Evangelio, tenemos que salvar ¿a quién?
al pecador. Entonces, si este es el pecador, voy a poner ejemplo, esta botella de agua es el pecador, y yo la quiero salvar, pero al mismo tiempo yo la estoy rechazando, entonces, ¿cómo la salvo? Entonces, en ese aspecto yo no soy homofóbico. Pero resulta que el agua está contaminada. Voy a poner ejemplo, el agua está contaminada, tiene un veneno. Contra eso, no es que yo sea homofóbico, es que yo preservo mi vida y la de los demás, y la del que se vaya a tomar esa agua. Eso es otra cosa. Yo le voy a decir algo claro, esto que quede registrado ahí en el Facebook. Usted sabe que va a haber una persecución que se llama la Gran Tribulación y la iglesia va a ser perseguida. ¿Quiere saber cuál es la plataforma de esa persecución? La plataforma de esa persecución es la LGTB. El problema de ellos, miren lo que dice el apóstol Pablo, está que se manifiesta el espíritu de la iniquidad, pero hay alguien que a lo presente lo detiene. ¿Y quién es lo que lo detiene? Los miles de hermanos y que están en posiciones de gobierno, como esta hermana Hernández que está en el Senado de Colombia, que destruye la ideología de género. Ellos están deteniendo, Dios está deteniendo, la iglesia está deteniendo eso. El día, el día ellos son, se hacen el rechazo, se hacen el rechazo. Sí, hermano Tulio, así es. Nosotros no rechazamos a las personas porque sabe que nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y los homofóbicos realmente son ellos porque rechazan las cosas de Dios. Nosotros no somos homofóbicos, eso hay que explicarlo claramente. Ok, hermano, entonces, hermana Elianet, Dios la bendiga, va para el servicio. Bueno, Dios le bendiga, ahí queda esta enseñanza para que cuando usted llegue la termine de ver. Entonces, hermanos, nosotros somos tolerantes ¿en qué aspecto? En el aspecto de la persona en sí, la toleramos en el espacio de tiempo para acercarnos nosotros y qué? Y ayudar a encontrar esa persona encuentre la verdad tanto relativa objetiva o relativa subjetiva, y que sea libre de la mentira con la verdad absoluta. Bueno, dirá, hermano Henry, me está hablando que me dejó usted volar. Voy a explicar qué es una verdad relativa objetiva. Una verdad relativa objetiva es cuando yo digo, el hombre tiene una verdad en su cuerpo humano que es X, y la mujer tiene una verdad en su cuerpo humano que son los cromosomas X, X. Esa es una verdad relativa que subjetiva porque no estamos tocando eso que yo estoy hablando. Pero cuando yo presento ya donde está ese sistema, esa es una verdad relativa objetiva. Se mete, la persona tiene una idea, tiene un pensamiento, lo lleva a la imaginación y la imaginación lo lleva a la acción, sale del closet, entonces ya está con un engaño diferente a la verdad que le está diciendo su cuerpo. La tolerancia es el espacio de tiempo que yo necesito para acercarme a esa persona y darle la verdad de Cristo para que sea ya verdaderamente libre a través de una oración y orar por la persona. La tolerancia es con respecto a una tolerancia relativa objetiva, pero la tolerancia no es una tolerancia relativa subjetiva, porque nosotros toleramos el pecador, pero no toleramos ¿qué? El pecado. Si no, pregúntese. Hermano Tulio hace una pregunta, hermano, si la iglesia es lo que lo retiene, ¿cómo pasaría la que la retiene, cómo pasará la gran tribulación? Hermano, se manifestará el hombre de pecado con todo y perseguirá al resto de los hermanos que se han quedado en la gran tribulación, que se han quedado del arrebatamiento. Entonces ya será una persecución total, hermano Tulio, porque ya son millones las personas que se van a ir con Cristo. O sea, hablamos humildemente, hermano Tulio, nos iremos con Cristo. Pero tenemos nosotros que practicar el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dice, vendré a vosotros, y no dice, tomaré a vosotros. Os tomaré, dice él, a mí mismo. O sea que tú y yo, y todos los hermanos que están en línea ahorita, hermano tuyo, tenemos que hablar y pensar como Cristo para que Él venga y nos lleve.
Entonces, estaba hablando sobre la tolerancia. La tolerancia es el espacio de tiempo que yo necesito para acercarme a la persona y hablarle y poder llevarle la verdad y hacerlo libre de esa mentira del diablo. Esa es la tolerancia. Pero la tolerancia no es con la mentira. Yo no tolero la mentira. Mi Dios. Mira, Satanás era el querubín protector número 1 en todo el reino de Dios, en el reino celestial. Lo más cerca de Dios era el querubín protector, Luzbel. Dios se equivoca. ¿Por qué no lo toleró? ¿Y por qué lo botó del cielo? Él tuvo un tiempo de tolerancia con él cuando iba y se presentaba con los hijos de Dios y le dice allá, Dios, Satanás, ¿de dónde viene? De andar y rodear por el mundo. Y no has tenido consideración con mi siervo Job. Bueno, ¿y cómo voy a tener consideración si el hombre, si usted lo tiene rodeado y le prospera todo, siembra una mata y le aparecen como 100, usted lo prospera todo? Entonces, ¿cómo no va a estar él agradecido contigo? Pero quítele eso y verá que ahí mismo te deja a ti. Entonces, en ese espacio había una tolerancia porque todavía no estaba aquí la ley. Pero ya cuando sale la ley, miren lo que dice en Judas, que el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés y no se atrevió a proferir que juicio de maldición, sino que dijo, Jehová que te reprenda. Entonces, ya nosotros, ya él tenía un espacio, ya estaba en esa batalla, entraba al cielo y salía, pero ya él no estaba en sus cabales. Estoy hablando del parte espiritual. ¿Qué pasa con nosotros acá en la tierra? Tan pronto la iglesia sea arrebatada, se manifestará el espíritu de iniquidad. Hermana Cecibe Pastrana, Dios te bendiga. Y entonces el espíritu de iniquidad, ¿qué va? Dice, aquí lo único que nos está deteniendo son todos estos que creen en la Biblia. Así que hay que acabarlos. Y entonces ya, por eso es que tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Recuerde que ahorita la ciencia se ha multiplicado. Me hicieron a mí una pregunta. Hermano Henry, están creando la inteligencia artificial y ya las máquinas crearon su propio idioma y se están comunicando entre ellas mismas, tuvieron que apagarla en Google, no sé qué fue lo que pasó en Google, pero ya, eso ya está. Mire lo que dice la Biblia. En Apocalipsis dice, se le infundió, dice, la bestia, se le dio poder para que le infundiera aliento a la imagen y la imagen hablara, hiciera matar a todo el que no la adorara y aquel que no tuviera la marca de qué, de la bestia. Entonces, si usted nota, ahí el hombre está creando, ¿qué? Dice, le dio aliento, pero si usted busca, no es aliento de vida. Es aliento. Una máquina, un software que tiene inteligencia artificial y va a actuar. Usted puede hablar con ese humanoide. Oye, ¿cómo estás? Bien, y usted que veo que saliste temprano hay un video por ahí así. El que lo creó está hablando un japonés, hablando con su humanoide. Entonces, eso está profetizado en la Biblia. Nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto. Bueno, se me está agotando la batería, pero tenemos que tener en cuenta todo esto ¿para qué? Para nosotros saber de que todo está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros? ¿Cuál es lo que nosotros debemos de hacer? Hermanos, ya para redondear esta enseñanza, porque hemos leído en la generación de malignos. Por eso es que cuando la Biblia habla de generación de maligno, está la generación de víbora, está la generación adúltera, está la generación corrupta. Todos nosotros debemos de tener un mensaje especial para las personas. Debemos de ser tolerantes en cuanto al espacio de tiempo para que la persona corrija su mentira y encuentre la verdad, tanto relativa, objetiva como subjetiva, y que conozca la verdad absoluta de Cristo para que sean libres totalmente. Entonces, esta es la parte primordial. Que usted y yo, nosotros como cristianos, sea en la iglesia que estemos, debemos de crecer, no en la ideología de la dominación de la iglesia, escúcheme bien, sino en la ideología, vamos a decirlo así, de la mente de Cristo.
Eso es lo que nos toca a nosotros. Y no hay otra manera, porque el mismo Jesucristo dijo, bástale al discípulo ser como ¿quién? Como su maestro. Aprendamos de Cristo. ¿Qué fue lo que dijo de Cristo? Busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Y todo lo demás vendrá ¿por qué? Por añadidura. Pero si no conocemos la justicia del reino de Dios para el tiempo de la gracia, yo recuerdo que a los hermanos aquí les hacía una pregunta. ¿Usted cree que Jesucristo dijo, y aquellos que no querían que yo gobernase sobre ellos, tráigalos acá y de capítulos delante de mí? Los hermanos dijeron, no, eso Cristo nunca ha dicho eso. Y sí, Cristo lo dijo, pero ¿después de qué? Después de la guerra de Armagedón, cuando comienza el reinado milenial, es eso. Por eso dice, y aquellos que no querían que yo gobernara, o sea que ya está gobernando, ya es rey de reyes y señor de señores, tráiganlos y de capítulos delante de mí, porque se acaba la justicia absoluta que únicamente es para el tiempo, el espacio de la gracia. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Así que, hermanos, voy a dejar esta enseñanza porque el tiempo está avanzando, pero vamos a continuar y vamos a leer el último versículo que es Isaías 57:3. Ya leímos la generación maligna. Ahora, ¿cuál es la generación adúltera? Hay generaciones que demandan señales. ¿Cuál es? Vamos a mirar en Isaías 57:3, hermana Sandra, por favor. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación de adúltero y de la fornicaria. Entonces, cuando las personas se vuelven un poco esoteristas dentro de la misma iglesia cristiana, que ya creen más en cosas que traen, o sea, esoterismo, que lo único que falta es un talismán para que, pues, si yo doy, voy a recibir, no, en las cosas de Dios hay que predicar el evangelio de Cristo. Entonces, todo esto nosotros tenemos que tener en cuenta y espero que esta enseñanza hoy sea para que reflexionemos cómo realmente vamos nosotros a ir ante una generación tan diferente que tenemos que evangelizarla. ¿Cómo podemos nosotros entender y saber que la palabra homofobia no la sacó el cristianismo, la sacó el mundo? Porque nosotros no le tenemos homofobia a nadie. Eso es diferente. Pero hay unos que sí le tienen homofobia a la Biblia, a la palabra de Dios. Ellos sí son homofóbicos. Pero nosotros tenemos que tener la sabiduría para decirles, todo lo que hay en su mente ha entrado por los 5 sentidos y por su imaginación. Y hacerles la pregunta, ¿no creen que en algún momento sus sentidos hayan sido engañados y su imaginación? Y ellos dicen que no, realmente nadie va a decir eso. Todos van a decir, sí, en algún momento pude ser engañado. Sí, es verdad. Entonces, permítame que yo le presente a usted la verdad. Está en tu cuerpo. O esta es la verdad científica que hay. Eso es lo que nosotros debemos de ir con argumentos que tengan peso desde el punto de vista de quién, de Cristo. No dejemos que las artimañas del error con sus estratagemas vengan a enredarte y que tú no puedas defenderte porque le falta estar más práctica con la espada del Espíritu. Practiquemos cuando hay estas competencias olímpicas de esgrima, se nota que el que gana es el que más practica. Practiquemos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y ganemos los combates, porque combates usted lo va a tener como yo también. Pero aprendamos a hablar y que cuando nosotros hablemos, sea como dice la Biblia. Y le oían hablar y decían, ¿de dónde saca palabras y sabiduría si no ha estudiado? ¿De dónde saca letras y estas palabras sin haber estudiado? Que puedan decir también de nosotros esos. Gabriel Herrera, Dios te bendiga. Estoy elaborando con la ACN, que es Apostólica Christian Network, para la gloria de Dios. Y utilizo la Biblia Reina Valera y tenemos mucho de qué hablar. Algunos dicen que los libros, los nombres no son traducibles y ya tengo la explicación para todo eso también. Bueno, un abrazo para ustedes. Ya mi tiempo se termina y quiero decirle a ustedes grandemente que Dios los guarde
y que nos vemos de hoy en 8 días nuevamente para esta enseñanza. Y quedamos con la generación de hechicera, que es la 57.3, para que hablemos cuántas veces necesitamos nosotros. Hermano Gabriel Herrera me dice, espera, espera. Bueno, dígame, hermano Gabriel, le oigo, pero tengo dos problemas ahorita, el tiempo y la batería de mi celular, y estoy aquí en un lugar que no tengo el enchufe, Rita, la extensión. ¿Alguna pregunta, hermano Gabriel Herrera? Si la puede hacer urgentemente y rápidamente, con mucho gusto. Claro que sí, como amigo me puedes agregar. Bueno, mi hermano, un abrazo, Dios te bendiga, estaremos hablando. Te puedo, ok, listo, yo estaré mirando tu nombre, ok. Muchas gracias, Dios te bendiga por esta enseñanza, hermana Isabel Vaquero. También muchas gracias por estar usted y Dios le bendiga grandemente. Nos vemos de hoy en 8 días nuevamente a esta misma hora de las 6 de la tarde. Hasta pronto, hermano Gabriel Herrera, hermana Isabel, hermano Tulio, un abrazo. Dios les bendiga a todos los que están, los 4 hermanos que están en línea. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.